Hay un tema ahora precisamente con esta división y cómo nos movilizan, ¿no? Y el tema, evidentemente, cuando hay emociones, como puede ser la guerra de Ucrania, es mucho más fácil todo. Y es interesante, voy a compartir una imagen que me parece súper paradigmática, que es Solana en un meeting por el no por la OTAN. Y hay un tío ahí haciéndose un porro delante, pero bueno, habla un poco de una época y de un posicionamiento claro del PSOE, incluso las movilizaciones de artistas, y todo eso fue una batalla bastante importante. Y ahora parecería que uno de los principales debates, si no posicionamiento, porque creo que mayoritariamente la izquierda siempre ha estado en contra de la OTAN, ahora casi es un delito, o digamos, te viene un aluvión de ataques mediáticos por todos los sitios si osas a criticar la OTAN, ¿no? Viendo el historial, incluso desde un punto de vista patriótico, si lo quieres ver así, lo que ha supuesto Pero la OTAN. fíjate, Julián, que últimamente hay mucho periodista progre que dice, no, es que Podemos al principio no estaba en contra de la OTAN. Y han publicado fotos mías en las redes sociales. Mira, Iglesias con el embajador de Estados Unidos. Pues claro que me reuní con el embajador de Estados Unidos, con los dos, con el de Trump y con el de Obama. Y claro que me reuní una vez con Obama 3 minutos y le llevé un libro de la Brigada Lincoln, de los brigadistas internacionales estadounidenses que estuvieron peleando en España. Pero nosotros, ya en 2014, siendo yo eurodiputado, decíamos, se debe dejar atrás la OTAN y apostar por un sistema de defensa europeo autónomo de los Estados Unidos. Lo que pasaba es que entonces ese discurso nuestro te lo compraban sectores de la derecha incluso. Yo estaba en AFET, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, y hablaba esto con colegas eurodiputados de otros países y decían, si es que esto de que sean las bases estadounidenses en un contexto posguerra fría lo que determinen la base del sistema de defensa europeo, esto es un error, porque los intereses de Europa no son los intereses de los Estados Unidos, la relación con Rusia es muy compleja y los intereses de los europeos no coinciden con los de los estadounidenses, habría que apostar por un ejército europeo y por un sistema de defensa en el que, bueno, pues Francia y Alemania tendrían que cumplir con sus responsabilidades soberanas. Y eso lo decíamos nosotros desde el principio. Lo que pasa es que ahora una de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania es el reforzamiento de la OTAN y la subordinación absoluta de los intereses europeos a los estadounidenses. De hecho, donde surgen voces más críticas, incluso de sectores del poder, es en Alemania y en Francia que dicen, claro, o sea, es que aquí el embargo que hacemos nosotros afecta a las poblaciones europeas, a las poblaciones de ustedes no, que a lo mejor a ustedes les interesa financiar esta guerra, que el 80% del armamento que tiene el ejército ucraniano llega de los Estados Unidos y de los británicos, pero es que, y porque quieren ustedes preparar su enfrentamiento final con China, pero es que a lo mejor los europeos tenemos otros intereses. Pero claro, el dominio militar es tal y el dominio ideológico es tal que se crea una burbuja mediática en la que incluso los mismos caraduras que te decían que la guerra civil española era un enfrentamiento entre hermanos y que no, eso no era una guerra de clase, ni fascismo, ni antifascismo, los mismos que decían eso ahora tienen la caradura de decir no, esto del envío de armas es como el crimen de la no intervención, con un montón de periodistas progres ganando que les sigan llevando a las tertulias y les hagan casos, dando recorrido a esos argumentos impresentables. Es decir, oiga, que es que defender la paz y defender un sistema de defensa que supere a la OTAN es una postura enormemente pragmática y europeísta y que podría defender incluso mucha gente de derechas. Es decir, ¿a qué viene esto de decir, no, es que ustedes antes eran moderados, pero ahora lo que pretenden es jorobar? Es impresentable lo que se dice. Igual que cuando te dicen, no, pero si Julio Rodríguez fue general de la OTAN, hombre, claro, es que cualquier oficial del ejército español cumple las órdenes que le dan desde arriba y por supuesto que está integrado en las estructuras de defensa en las que está integrado el país, pero nosotros fuimos pues una de las primeras organizaciones políticas de la izquierda que dice, claro que sí, que hay militares que son de nuestra organización y claro que somos patriotas y claro que no vamos a regalar el ejército a la derecha ni las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y sí, un general que ha sido el mando más importante del ejército español, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, claro que es un dirigente político de nuestra organización y dice ahora, precisamente porque conoce la OTAN muy bien por dentro, que habría que apostar por un sistema de defensa europeo autónomo. Lo que no se entiende es que algunos sectores de la izquierda que habían construido, digamos, casi una identidad religiosa con respecto a la OTAN, no, bases fuera, de repente, digamos, miren para otro lado y digan, este sapo no lo tenemos que comer porque estamos dentro del gobierno. Pero, compañeros, o sea, que se puede perfectamente estar dentro del gobierno y defender una posición más pragmática, más sensata, que por otra parte está defendiendo hasta el Papa de Roma.
O sea, que el Papa de Roma esté a la izquierda de algunos sectores de las izquierdas españolas y europeas es como para que nos lo tengamos que mirar. Total. Precisamente en el último programa de la base que estuve, hablé de un think tank de la OTAN, precisamente, y es llamativo, digamos que más o menos había como dos elementos. Yo creo que la OTAN, prácticamente todo el mundo concibe que no defiende los intereses de España, sino los de Estados Unidos, sobre todo por la historia más o menos reciente, la guerra de Irak y la de Afganistán, donde prácticamente no tenía ningún sentido después de las Torres Gemelas, que no había ni un afgano, no había ningún iraquí, eran gente de Arabia Saudí la que iba, los terroristas, incluso quien lo financiaba, pero al final todo se sabe y lo que había en Afganistán era el interés de hacer un oleoducto y en Irak conseguir el petróleo. Y fíjate que hice un análisis de las empresas que financiaban este think tank, que aparte es el partner de Facebook, de lo que es verdad y es mentira en las elecciones, pero fíjate que al final son las grandes petroleras que se beneficiaron de la guerra de Irak. Y yo te voy enlazando esto con un poco también los medios de comunicación y la política. Uno de los grandes actores en España son las empresas energéticas, también, ¿no? Las petroleras, pero sobre todo las eléctricas, y aquí no solamente compra medios de comunicación, sino que han comprado también, digamos, políticos, ¿no? El caso de las empresas eléctricas, si no me equivoco, son, que se dice pronto, 3 presidentes del gobierno, 24 ministros y más de 20 secretarios de Estado, que son los que hacen las leyes para que, a pesar de la crisis, hayan hecho récord histórico, mientras la población se endeuda, digamos, han conseguido récord histórico con precios históricos. Entonces yo te quería preguntar, ya desde tu experiencia como un balance del gobierno, para mí no sé si lo más negativo, pero me gustaría el balance positivo, negativo de estar en un gobierno de coalición con el PSOE y cómo opera, porque algunos de estos ministros eran del PSOE. De hecho, se ha conocido lo de Antonio Miguel Carmona, 500.000 euros, y Fátima Báñez, 400.000. Entonces, al final es una compra de voluntades que operan, no sé si dentro de un gobierno, y a la hora de por ejemplo, bajar el precio y que ganen menos las eléctricas, ha habido ahí una oposición. ¿Cómo se ve desde dentro? Y si quieres ampliar el balance de estar en un gobierno, de qué cosas se pueden hacer, qué no, cuáles son las resistencias de estos operadores económicos que compran políticos. O sea, una cosa que tienen que entender todo el mundo. Tú no estás en un gobierno de coalición porque estés de acuerdo ideológicamente con muchas cosas con tu socio de coalición. Eso es política para niños pequeños. La política no funciona así. Tú estás en un gobierno de coalición porque una correlación de fuerzas determinada te permite cumplir tus objetivos políticos llegando a un acuerdo de intereses. El PSOE aceptó que nosotros estuviéramos en el gobierno no porque comparta nada con nosotros, sino porque no le quedaba más remedio, después de haber repetido elecciones y elecciones. Eso es. Entonces, por eso lo aceptan. Y nosotros no entramos porque nos parezca genial Pedro Sánchez y los compañeros socialistas. Nosotros sabemos perfectamente lo que es el Partido Socialista y lo que representan. Entramos para cumplir objetivos políticos y se cumplieron buena parte de esos objetivos políticos. De hecho, lo digo siempre, ahora hay una líder electoral del espacio gracias a que entramos en el gobierno. Si no, no habría eso. Gracias a que logramos arrancar las competencias del Ministerio de Trabajo, aunque nos dejaron sin seguridad social. Esto no es atribuirse ningún mérito, o sea, que es como después el Ministerio de Trabajo le corresponde a quien le corresponde, pero esto es para que la gente entienda por qué había que entrar en el gobierno. Igual que lo que hemos conseguido con el Ministerio de Igualdad, con el Ministerio de Derechos Sociales, con consumo o con universidades y todas las cosas que se han sacado adelante. Pero claro que tú estás con una fuerza política que representa otros intereses. Y una fuerza política donde las grandes empresas le pueden llamar por teléfono. La ley audiovisual es la prueba de eso. O sea, Mauricio Casals, esto me lo han dicho muchísimos periodistas y gente cercana a esto, que no han podido publicarlo, ha sido un operador clave para poner de acuerdo al PSOE y al PP, reventar a los productores independientes y hacer una ley audiovisual al servicio de Mediaset y de A3 Media. Es básicamente decirle, ¿tú quieres que alguna de mis teles te trate bien? Pues si quieres que alguna de mis teles te trate bien, haz una ley a mi favor y la pactas con el Partido Popular. Eso es lo que ha ocurrido. Alguien podría decir, pues entonces jamás se puede estar en un gobierno así. Oye, que nosotros estamos en política, la gente que está en política, para cambiar la vida de la gente. No para llegar con una pancarta o con una camiseta preciosa o para tener unas ideas estupendas, sino para cambiar cosas en base a correlaciones, pero dejando claro que somos cosas distintas, que podemos pensar diferente de la OTAN, que podemos pensar diferente de la relación con las empresas. Cada vez que el PSOE dice, no, somos complementarios, hagamos un tándem perfecto, es como, pero ¿no ves que te está colocando en la posición que quieren ellos que estés? Como si fueras
una suerte de complemento o de blanqueamiento de izquierdas a lo que ellos representan. Creo que es muy importante tener la madurez suficiente para no colocarte nunca en el estrechito papel como blanqueador social que ellos te presentan. Ellos han llegado a normalizar que en España se diga, no, Podemos no puede estar en un gobierno y después cuando finalmente se está, sí, pero no puede estar en los ministerios de Estado. ¿Cómo que no se puede estar en los ministerios de Estado? Perfectamente. Sería mucho mejor ministro del Interior Julio Rodríguez que el actual y que no digamos ya que la de Defensa. Por supuesto que sí. Otra cosa es que haya una coalición de intereses con enormes poderes mediáticos para dejarte fuera porque efectivamente se cambian cosas. Porque cuando se tiene poder, se cambian cosas. Por eso los que tienen el poder se blindan de esa manera para que no lo toques. Cuando se dice, no, Podemos no tiene que entrar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A nada, pues se lo regalamos al PP y al Partido Socialista. Pues claro que hay que entrar, a cara de perro. A cara de perro. No, hay que sonreír, hay que ser simpático, que sí, en los carteles electorales, las compañeras que tienen que ser simpáticas que lo sean, pero los que tienen que negociar en política, como Fran Sobotka, a cara de perro y a defender los intereses que a ti te traen ahí. Y esto, los militantes lo tienen que saber, lo tienen que saber. Voy a hacer, como estamos en tiempo de descuento, Sí, que no llego a... te hago tres preguntas.